La tarde estaba oscura, como si la creación misma se lamentara. El aire pesado vibraba con los gritos de la multitud y los gemidos de los condenados. Jesús de Nazaret, el hombre que había sanado enfermos, dado vista a los ciegos y alimentado multitudes, colgaba de una cruz en la colina del Gólgota. Sus manos y pies estaban perforados con clavos de hierro, su cuerpo ensangrentado por los latigazos, su frente marcada por la corona de espinas. A su alrededor, soldados romanos apostaban por sus ropas, mientras algunos líderes religiosos observaban con satisfacción. Había llegado el momento culminante de su misión en la tierra. Desde lo alto de la cruz, con un esfuerzo sobrehumano, Jesús levantó la vista al cielo y clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. El sol comenzó a ocultarse tras nubes espesas. A la distancia, su madre, María, se sostenía en los brazos del discípulo amado Juan. Sus lágrimas corrían sin consuelo, pero en su corazón sabía que su hijo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. A medida que las horas avanzaban, la respiración de Jesús se tornaba más difícil. Su cuerpo debilitado temblaba con cada espasmo de dolor. Entre la multitud, algunos murmuraban, dudando de su divinidad: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo», gritaban con burla. Pero Jesús no respondió. Él sabía que su sacrificio no era para demostrar su poder, sino para cumplir la profecía y redimir a la humanidad. A su lado, dos ladrones también colgaban de sus cruces. Uno de ellos se burlaba de Jesús, pero el otro, con humildad, reconoció su pecado. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», susurró el ladrón arrepentido. Jesús, con una mirada llena de amor, le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. La tarde se hizo más oscura y el viento empezó a soplar con furia. A las 3 de la tarde, Jesús, con su último aliento, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Mateo 27:46. Era el peso del pecado del mundo cayendo sobre él. La agonía final se aproximaba. Entonces, con una voz potente que resonó por toda la colina, gritó: «Consumado es». Juan 19:30. Y con esas palabras, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. El gran terremoto y el misterio del velo rasgado. En el instante en que Jesús expiró, la tierra tembló con fuerza. Un terremoto sacudió Jerusalén, haciendo que las rocas se partieran y las tumbas se abrieran. Dentro del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo, simbolizando que ya no había barrera entre Dios y los hombres. Los soldados romanos, testigos de estos eventos, quedaron atónitos. Uno de ellos, con los ojos llenos de asombro y temor, exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Pero mientras el mundo exterior se estremecía, en otro plano, en una dimensión espiritual más allá de la vista humana, Jesús emprendía un viaje que cambiaría la historia para siempre. El descenso al lugar de los muertos. Su cuerpo sin vida fue bajado de la cruz y colocado en el regazo de su madre. José de Arimatea, un hombre rico y discípulo secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para enterrarlo en su propia tumba, un sepulcro nuevo excavado en la roca. Nicodemo, otro seguidor, trajo una mezcla de mirra y áloes para envolver el cuerpo con telas de lino. La sepultura fue sellada con una gran piedra y custodiada por guardias romanos. Pero mientras la humanidad creía que todo había terminado, en el mundo espiritual la historia apenas comenzaba. Jesús, en espíritu, descendió a las profundidades del Seol, el reino de los muertos. Allí, en aquel lugar sombrío donde las almas esperaban su destino, la luz de Cristo resplandeció con una gloria inigualable.
Los justos del pasado, aquellos que habían vivido con fe, lo vieron y supieron que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. Se acercó a los patriarcas, a los profetas, a los fieles de tiempos antiguos. Moisés, Elías, David, Abraham, todos lo miraron con asombro. Jesús proclamó su victoria, anunciando que la salvación había llegado. Pero no todos estaban felices de verlo. Las fuerzas de la oscuridad temblaban ante su presencia. Satanás y sus demonios comprendieron que su reino estaba perdiendo poder. Intentaron aferrarse a las almas cautivas, pero Jesús tenía la llave de la vida y la muerte en sus manos. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Jesús proclamó libertad para los cautivos y dio la orden de apertura de las puertas del reino celestial. Las almas justas fueron liberadas y el eco de su victoria resonó en todo el universo. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. La oscuridad cubría a Jerusalén. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, su espíritu continuaba su misión en las profundidades del Seol. Los guardias romanos vigilaban la tumba sellada, ajenos a la batalla que se libraba en el reino espiritual. En la tierra, los discípulos se habían dispersado, llenos de miedo y desesperanza. Pedro, el más ferviente de ellos, lloraba amargamente en algún rincón de la ciudad, atormentado por la culpa de haber negado a su maestro. María Magdalena y las otras mujeres que lo seguían preparando especias para embalsamar su cuerpo, mientras su corazón se debatía entre la tristeza y la esperanza. Pero en lo invisible, en las regiones más profundas de la existencia, Jesús avanzaba con una autoridad inquebrantable, la victoria sobre la muerte y el infierno. El Seol, el reino de los muertos, no era solo un lugar de espera, sino un dominio dividido. Por un lado, estaba el lugar de descanso de los justos, conocido como el Seño de Abraham. Por otro, el abismo donde las almas condenadas sufrían en tormento. Y en las profundidades más oscuras, el dominio de Satanás y sus legiones. Jesús había llegado como el león de Judá, pero también como el cordero inmolado. Su presencia en el Seol era la manifestación del poder absoluto de Dios. Las puertas del Hades temblaron y los principados de las tinieblas se estremecieron. Satanás, el gran adversario, se presentó ante él. Su mirada ardía de furia y confusión. Creía haber vencido cuando Jesús murió en la cruz, pero ahora se daba cuenta de su error. «Tú no deberías estar aquí», dijo el enemigo con voz oscura. Jesús lo miró con firmeza. Ya no estaba sujeto a la muerte, porque Él era la vida. «He venido por lo que me pertenece», respondió con autoridad. Con una palabra, las cadenas que ataban a los justos se rompieron. El Seol no podía retener a los que esperaban la promesa. Desde los tiempos de Adán hasta Juan el Bautista, los fieles se levantaron con rostros iluminados. David, el rey poeta, sonriendo al ver al Salvador que había profetizado. Moisés inclinó la cabeza, reconociendo en Jesús al cumplimiento de la ley. «El Mesías ha venido», susurró Abraham, viendo cumplida la promesa que Dios le hizo siglos atrás. Jesús extendió su mano y proclamó: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. En ese momento, los cielos resonaron con el estruendo de la victoria. La luz irrumpió en las sombras y Satanás fue derrotado una vez más. La muerte ya no tenía poder sobre los que pertenecían a Dios. Con un gesto de su mano, Jesús tomó las llaves del Hades y de la muerte, arrebatándoselas a su enemigo. El infierno no podía retenerlo, porque Él era el dueño de la eternidad, la tierra en suspenso. Mientras tanto, en la tierra, el segundo día avanzaba con lentitud. Los sumos sacerdotes y fariseos no estaban tranquilos. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, así que fueron ante Pilato.
Señor, recordamos que ese engañador dijo que al tercer día resucitaría. Si sus discípulos roban el cuerpo, el engaño será peor que antes, le dijeron con urgencia. Pilato, cansado de todo el asunto, simplemente respondió: tienen su guardia. Vayan y aseguren la tumba como les parecen. Mateo 27:65. Los líderes religiosos ordenaron que la gran piedra fuera sellada con el sello imperial y colocaron guardias romanos alrededor del sepulcro. Creían que con esto evitarían cualquier fraude. Lo que no sabían era que ni una legión de ejércitos podía detener el poder de Dios. En la casa donde los discípulos se ocultaban, el miedo era palpable. El maestro estaba muerto. ¿Qué harían ahora? ¿Volverían a sus antiguas vidas? Todo parecía perdido. María Magdalena, sin embargo, no perdía la esperanza. Aunque las lágrimas no dejaban de rodar por su rostro, en lo más profundo de su ser había una llama que se negaba a apagarse. Ella no había olvidado las palabras de Jesús. Al tercer día, susurró para sí misma. Los minutos y las parecían horas eternas. La tierra contenía la respiración. En el mundo espiritual, la victoria ya estaba asegurada, pero el momento supremo aún no había llegado. El tercer día comenzaba a despuntar. La oscuridad de la noche comenzaba a retirarse ante los primeros destellos del alba. La tumba de Jesús seguía sellada, resguardada por soldados romanos que vigilaban con rigidez, sin saber que estaban a punto de presenciar el evento más trascendental de la historia. En el reino espiritual, la batalla ya había sido ganada. Jesús, con las llaves del Hades en sus manos, había proclamado victoria sobre la muerte. El Seol ya no tenía poder sobre los redimidos. Los justos habían sido liberados, la muerte había sido vencida y la promesa estaba por cumplirse. El cielo mismo esperaba el momento glorioso, el terremoto y la aparición del ángel. De repente, la tierra comenzó a estremecerse. Un terremoto sacudió la tumba con una fuerza incontrolable. Los guardias romanos, valientes guerreros acostumbrados a la batalla, sintieron un terror indescriptible. En medio de la agitación, una luz cegadora descendió del cielo. Un ángel del Señor, resplandeciente como el sol, se posó sobre la piedra que cubría el sepulcro. Su apariencia era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Con un solo movimiento, el ángel removió la piedra que sellaba la tumba, no para dejar salir a Jesús, sino para demostrarle al mundo que él ya no estaba allí. Los guardias, al ver aquella escena sobrehumana, cayeron al suelo como muertos. Sus cuerpos temblaban, incapaces de sostenerse ante la gloria del mensajero divino. El sepulcro, que horas antes había sido un lugar de luto y muerte, ahora estaba vacío. Jesús había resucitado. María Magdalena y el encuentro con el resucitado. Muy temprano, aún con la penumbra de la madrugada, María Magdalena y algunas mujeres se dirigieron a la tumba con aceites aromáticos para embalsamar el cuerpo de Jesús. Mientras caminaban, hablaban entre ellas con preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro?, se preguntaban. Pero al llegar, lo inesperado ocurrió. La piedra había sido movida. La tumba estaba abierta. Temerosas, entraron y vieron que el cuerpo del maestro ya no estaba. Pero lo que más las asombró fue la figura de un ángel sentado dentro de la tumba, vestido con un resplandor celestial. El ángel les sonrió con ternura y les dijo: «No teman, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado». Marcos 16:6. Las mujeres quedaron paralizadas, incapaces de procesar lo que acababan de oír. El ángel continuó: «Vayan y díganles a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él lo dijo». Con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas, las mujeres salieron corriendo. Iban a anunciar al mundo la noticia más grande de la historia.
Pero María Magdalena no se movió. Se quedó junto a la tumba, incapaz de irse. Ella necesitaba entender, necesitaba verlo. Lágrimas caían por su rostro cuando sintió una presencia detrás de ella. Se volvió y vio a un hombre de pie. No lo reconoció de inmediato, pensó que era el jardinero. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré», dijo entre sollozos. Entonces, una sola palabra cambió todo. «María», aquella voz. Era él. María levantó la vista y lo reconoció. Era Jesús, vivo, glorioso, radiante. «Raboni», exclamó cayendo de rodillas. Jesús la miró con amor. «No me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20:17. Con el corazón ardiendo, María salió corriendo a dar la noticia. La tumba estaba vacía. El Señor había resucitado. El impacto de la resurrección. Cuando María llegó donde estaban los discípulos, aún llenos de miedo y tristeza, exclamó con fuerza: «He visto al Señor». Al principio no le creyeron. Sus corazones estaban cerrados por el dolor. Pero la noticia se esparció. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y al encontrarlo vacío, comenzaron a creer. Pronto, Jesús se apareció a los discípulos en diferentes momentos. Se mostró a 2 de ellos camino a Emaús, se presentó en medio de los 11 y hasta permitió que Tomás tocara sus heridas para que creyera. El mensaje de la resurrección era claro. Jesús había vencido la muerte. El legado eterno. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro, fue el evento que cambió el destino de la humanidad. Con su muerte, pagó el precio del pecado. Con su resurrección, abrió el camino a la vida eterna. Los discípulos, antes temerosos, ahora tenían una fe inquebrantable. Sabían que su Maestro era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Desde aquel día, la noticia de la resurrección se esparció por toda la tierra. Ninguna persecución, ningún imperio, ninguna adversidad pudo detener el mensaje. Jesús ha resucitado y vive para siempre. Y hasta hoy, esta verdad sigue transformando vidas,